Luis, que no es Halloween. No sé por qué te has puesto una capa y colmillos como si fueras Drácula. Porque me gusta la sangre. Ay, mira, me empiezas a dar miedo, ¿eh? Que no, Laura, que es que quiero hablar de los grupos sanguíneos en Japón. Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de japonismo. Me encanta lo de Lite. Es como muy nuestro Muy esto, nuestro. ¿eh? Porque, no sé, esto cómo se pronunciado bien, ¿cómo sería? Pues no sé si será light. Light o algo Claro, así. pero ¿no? nosotros decimos Lite porque es un podcast en español, pero queríamos hacer una mención de que no hay japonesamente, porque ya escuchasteis el podcast de la semana pasada, dijimos adiós a Lexus como patrocinador, pero vamos a seguir haciendo podcasts un poquito más cortitos, sin el japonismo mini que hacemos en los Japón a Fondo, destinados a hablar pues de cosas pues como las que hacíamos antes, pues cultura tradicional, curiosidades de festivales, artesanías, lo que nos dé la gana, básicamente. Estuvimos pensando muchos nombres específicos para este podcast. Al final decidimos, mira, vamos a mantenernos con Japón a Fondo para todos. Sí que vamos a mantener esa diferencia, ¿no? Como tú decías, episodios quizá un poquito más cortitos, sin ciertas cosas. Y entonces por eso le hemos puesto ¿no? la puntillita de la puntillita. Light, que Lite. ¿Y nosotros con qué Lite. mejor podríamos empezar que los grupos sanguíneos? No porque los grupos sanguíneos sea lo más importante que hay en Japón, evidentemente, sino porque en uno de los últimos podcasts que hicimos mencionamos medio de pasada lo de los grupos sanguíneos, sí. Y varios comentarios de japonistas en Spotify y luego en el Discord también nos dijeron, sí, yo voto porque hagáis uno de grupos sanguíneos, que me dejó sorprendido porque no esperaba que hubiera ese interés en conocer esto de los grupos sanguíneos. Es que, a ver, el grupo sanguíneo, ahora hablaremos de todo esto, Ketsueki Gata, no es solo al final una cuestión médica, como podría ser para nosotros, ¿no? Sino que realmente es un, atención ahí, indicador de personalidad, de compatibilidades, especialmente compatibilidades pues amorosas o así de amistad. Y bueno, hasta en Japón de potencial laboral. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, que en cierto modo sería parecido a como el horóscopo es en Occidente. Es decir, yo lo tengo que decir, lo siento, igual van a dejar de escucharnos un montón de japonistas ahora. Es una pseudociencia. Ala, ya lo has dicho. A ver, al final, si crees en el horóscopo, pues también vas a creer en el tema de los grupos sanguíneos de Japón, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros lo contamos un poco como curiosidad, porque realmente es algo súper popular en Japón. Diría que es igual de popular que a lo mejor el horóscopo era cuando nosotros éramos pequeños, o al menos yo veía como muchas más cosas relacionadas con el horóscopo. No te creas, ¿eh? ¿Sigue siendo popular ahora? Yo conozco personas en las redes sociales, por ejemplo, que comparten de forma recurrente lo que dice el horóscopo de su signo. Y claro, estoy hablando de personas de mi edad, Laura, personas que ya tienen unas cuantas décadas a cuestas, que además pues se supone que tienen unos estudios, ¿no? Y que evidentemente sabes que la posición de estrellas que ni siquiera están cercas unas de otras, porque las constelaciones encima ni siquiera están cerca, ¿no? Sino que es la imagen que los antiguos se hacían de esas estrellas que rigen tu destino. Entonces, por favor, ¿no? Bueno, a mí es que el tema del horóscopo me parece súper interesante para pasar el rato. Claro, o sea, para mí también. Es como un pasatiempo, ¿no? Al final me encanta leer, especialmente cuando era jovencita, con la Super Pop y las Smash Hits, estas revistas. Siempre leía el horóscopo y era a ver qué me va a pasar esta semana, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta un poco, y ya te digo, no es por echar mucho hate a cosas que a la gente le guste o no, pero cuando tú veías esas revistas o incluso si lo ves hoy en día en horóscopos online y demás, son descripciones bastante sucintas que evidentemente cuando tú tienes millones, miles de millones de personas que comparten ese mismo horóscopo o con el grupo sanguíneo, sí. El grupo sanguíneo hasta tienes que ser muy
breve y tienes que contar las cosas como muy de manera sutil y para que un poco. Claro, para que encaje en cuantas más personas mejor. Entonces, claro, tú lo lees y dices, oh, esto es verdad, yo soy así. Evidentemente, ¿no? Si fuera de verdad, tendría que decirte exactamente cosas más concretas y entonces resulta que millones de personas tendrían el mismo estilo de vida y le pasarían las mismas cosas a la vez, ¿no? Bueno, seguro que hay algunos de nuestros oyentes que te van a rebatir alguna cosa, Luis, porque Luis es muy ingeniero para ciertas cosas y no me mires así, es verdad, es un punto al final que te define como el grupo sanguíneo, Luis, ahora hablaremos de esto. Claro, pero mi calidad de ingeniero viene por mi formación. Por supuesto, Mientras que el grupo sanguíneo no dice nada de viene quién soy yo. Viene de tu sangre, viene por tu sangre. De hecho, si hablamos del grupo sanguíneo, os vais a quedar petrificados si os digo que no es una creencia milenaria. No es una creencia milenaria. No, señor. No es del periodo Heian. No es del periodo Heian, ni del periodo Nara, ni de antes, ¿no? Del Japón. No. Realmente empieza a tomar cierta atracción en 1927 con un profesor llamado Takeshi Furukawa, ¿vale? Pero realmente fue cuando explotó la cosa de, ostras, el grupo sanguíneo me da información sobre esa persona. Bueno, explotó tanto que de hecho preguntarle a lo mejor no sé si... ¿No te he dicho cuándo explotó? Bueno, has dicho en los años 70. No me has dejado acabar. ¿Que sí lo has dicho? No, digo, explotó, empezó a ganar tracción en 1927, sí. Pero fue en los años 70, claro. En la década de los 70, gracias a un libro, que explotó al final esa percepción de grupo sanguíneo me da información de la persona. Y yo quería decir que explotó tanto que no sé si hoy en día todavía se sigue haciendo o no, pero Hombre, iba a hablarte en catalán, hoy tan. Sí, que sigue siendo muy popular, pero sé que en su momento preguntarle a alguien cuál es tu tipo, es decir, cuál es tu tipo de sangre, cuál es tu, pues no sé, grupo sanguíneo, era una de las formas más populares de romper el hielo en una conversación entre dos personas, pues cuando dices, mira, esta persona me parece interesante, no sé muy bien qué preguntarle, es como el estudias o trabajas de la época de nuestros padres. No, a mí me lo han preguntado un montón de veces y yo era, pero ¿qué os interesa tanto mi grupo sanguíneo? La primera vez que fui son a Japón, Dráculas. No tenía ni idea de esto y ya me lo explicaron, investigué luego un poco más y ya me di cuenta de todo lo que había detrás, ¿no? Que al final es un horóscopo de sangre, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con este horóscopo de sangre, Laura? ¿A qué te refieres? Que no tiene base científica. ¿Sí o no? Exactamente, no tiene base científica. Al final, como el horóscopo, las cosas como son. Podemos decir que si Venus está alineado con no sé cuántos... Está retrógrado. Eso, no sé retrógrado. Yo qué sé, yo estas cosas no tengo ni idea. Esto no existía en mi época. En mi época yo era Escorpio, punto. Ahora no, ahora eres Escorpio, pero... También existía, Laura. Lo que pasa es que tú no tenías ni idea de estas cosas. Ni idea. Y sigo sin tener no tenía ni idea de los ascendentes, ni no sé qué, pero ya existía. Oye, ¿tú sabes más que yo de esto? Pues porque me gusta saber de todo. Pero en teoría, si no tiene base científica, no le deberías ni siquiera dedicar un espacio pequeñito de tu cerebro. A ver, Laura, tampoco tiene base científica la Tierra Media y también me gusta leer de ello, ¿sabes? Por ejemplo. Claro, pero eso es una invención igual que un poco esto, ¿no? Porque al final, pues es eso, este horóscopo de sangre, por decirlo de alguna manera, es una herramienta que pues, se popularizó, pues eso, para categorizar de alguna manera a las personas, ¿no? El comportamiento A mí me da humano. mucho mal rollo lo de horóscopo de sangre, porque me suena a episodio de Juego de Tronos o algo de esto. O sea, y aquí estamos haciendo un poco, ¿sabes? Una mezcla con el Saliendo del Donut, que es nuestro otro podcast de cosas frikis, que está un poquito abandonado el pobre. Hay que volver a él. Pero vamos a volver. Bueno, pues a mí me gusta lo del horóscopo de sangre porque va muy de la mano, ¿no? Lo que hemos dicho al final, analizar y categorizar a las personas según su tipo de sangre, ¿no? Según su grupo sanguíneo, es exactamente igual que categorizar y organizar a las personas según el momento en el que nacieron, ¿no? Bueno, según al su final, horóscopo. si os fijáis, en los horóscopos muchas veces, pues tienes como cuando
explican un poquito más, te dicen, en el trabajo te va a ir así, en el amor te va a ir así, tal, ¿no? Pues con los grupos sanguíneos en Japón es un poco parecido, porque también te dice cómo tu grupo sanguíneo impacta en el trabajo, en el amor, etcétera, ¿no? Cómo te comportas a lo mejor bajo presión. También, ¿no? Todo esto. Entonces, claro, yo creo que al final es tan parecido que, bueno, que lo podemos entender con mucha facilidad. Pero yo creo que lo mejor es hablar de cuáles son los 4 tipos principales de grupo sanguíneo según esta categoría. Porque luego, como ya hicimos en ese episodio en el que os hablábamos de, al final, el horóscopo japonés de alguna manera, ¿no? ¿Los acordáis que hablábamos de los animales del zodiaco chino-japonés? Y muchos de vosotros luego nos comentasteis, ¿no? Pues yo soy oveja o yo soy caballo. Sí que y esto sí que me dice representa, cosas de mí, ¿no? Pues vamos a ver si el grupo sanguíneo también. Exacto. No sé, hay alguna cosita que sí. Escuchad con atención y luego en los comentarios, ya sabéis, nos podéis dejar comentarios en iVoox, en Discord, en Spotify, etcétera. Queremos saber si os representa o no. Entonces, claro, vamos a empezar por el A, el tipo A. Bueno, el A es casi el que en muchas partes es como el pilar, ¿no?, de la sociedad japonesa. En este caso se llama Kichomento y es el tipo de sangre más común. Se supone que un 40% de la población más o menos. Yo creo que es el tipo más común en general. En general. Porque yo también soy A, por ejemplo. Yo no. Yo no. Pero como estamos hablando específicamente de Japón. O sea, pues, yo soy el pilar. Tú eres el pilar, sí, el pilar, exactamente. Atención, porque yo soy el Luis, no el pilar. Supuestamente personifica. Cuidado que nos vais a subir un poquito, pero el ideal japonés de perfección y orden. A ver, perfeccionista yo un poco sí que soy. Sí. Ordenado quizá no Orden tanto. No, cero. Esa parte no la tienes tú. Ordenado no, pero de que me gustan las cosas, o sea, el orden de las cosas y las cosas correctas y hechas como tiene que ser, sí. Vale. O sea, soy meticuloso. Bueno, eso es al final lo que significa ese kichomento que he dicho, ¿no? Que básicamente es eso, meticuloso, ¿no? Entonces, ya lo sabía cositas positivas que tiene las personas con grupo sanguíneo A, pues se dice que son personas de una gran lealtad, que son muy leales, ¿no? Supuestamente extremadamente puntuales. O como yo. Tú tienes que ir diciendo si check o no check. Sí, todo check. Y luego con un sentido del deber muy alto. Bueno, yo solo cuando dejo algo a pagar, pues debo cosas, entonces sí. Por favor, no hay nada de humor. Ahora vamos a ver si hay alguna cosita de humor relacionada con el grupo A, ¿no? Sí que prefieren de alguna manera mantener la armonía del grupo. De esto podemos hablar algún día, ¿no? De la armonía, de evitar el conflicto, mantener la armonía del grupo por encima de sus propios deseos. A ver, a mí a veces esto me toca las narices y la gente que nos escucha sabe que soy muy crítico con ciertas cosas, pero es verdad que cuando algo falla o cuando algo desestabiliza, a mí me cuesta ser la persona que haga ese conflicto, mientras que a ti se te da estupendamente. Tú eres, sí, un poco más... o sea, tú a lo mejor de puertas para adentro... Claro, me cabreo. Te vas a enfadar pero de mucho, puertas para afuera pero te va me cuesta. A costar, exacto. Digamos, decir, oye pues esto no está bien, sí ¿no? que me encaja esto de la... Pero como ya decíamos con el horóscopo chino y como pasa con los horóscopos de aquí, imagino que también va a haber cosas negativas. Sí, hombre, aquí siempre, para que no os crezcáis mucho, siempre también hay cosas negativas que dice que, claro, como buscáis siempre, ¿no? Estáis siempre con la atención al detalle, buscáis siempre la perfección y demás, pues sois propensos al estrés y a la ansiedad. Sí. Bueno, no sé, o sea, sí, es verdad, sí que tienes ansiedad. Poco, sí. Pasa es que te la guardas mucho. Me la guardo creo mucho, que es peor claro. y todo, ¿no? Aquí yo tengo que estar, esto voy a decir que sí, normalmente son tercos. Yes. Oh, big time yes. Tercos, muy tercos. Pesimistas. También creo que es bastante... O sea, no pesimista en el sentido de la vida es una mierda, todo es horrible. No, pero que muchas veces... creo, en tu caso, por ejemplo, te centras a veces en lo negativo en vez de en lo positivo, ¿no? Y te cuesta a veces mirar a las cosas con un poco más de positivismo o de ilusión, ¿no? Entonces, pesimistas, tercos, pesimistas, y les cuesta mucho adaptarse a cambios
improvisados o reglas que se rompen. Hombre, claro, a mí me gusta que las cosas estén bien marcadas y que lleven su camino, ¿sabes? Luego hay una cosa que yo acabo de decir, estoy leyendo ahora de ¿no? Los puntitos así negativos de los tipos A. Dice, suelen guardarse sus sentimientos para no molestar a los demás. Es lo que medio tú has dicho y yo también he dicho, ¿no? Jolines, pues sí. Lo que pasa es que... Luis, te encaja mucho me esto, encaja mucho, pero de todas maneras también vamos a ser un poco... vamos a leer esto de una manera un poco más científica, porque quizás. Es más divertido leerlo así. Es verdad. Pero evidentemente, si tú, por ejemplo, eres una persona que tienes ese sentido del deber muy alto, muy puntual, que eres muy atento al detalle, evidentemente cuando eres muy atento al detalle y puntual y todo esto y con el sentido del deber muy alto, pues cuando algo no funciona te estresa, te da ansiedad, ¿no? Y te empeñas en que las cosas salgan bien. Pesimista, porque es fácil decir, ostras, es que ya estamos saliendo las cosas mal y tal. Entonces me refiero que tiene relación, que no es que digáis, oh, mira esto cómo le encaja a Luis, qué maravilla, aquí me estoy exponiendo delante de todos. Pero hay una serie de cosas que realmente te definen o te... A ver, yo creo que el tema aquí es lo mismo que hablábamos cuando los animales del zodiaco. Hay muchas otras cosas que te definen y que no están en esta lista, ¿no? Y sobre todo me refiero que el ser humano no es un ente... Es mucho más complejo. Que no cambie. Claro. Ya no solo que sea más complejo, sino que a lo largo de la vida evolucionas. Y está bien que evoluciones, sino menos qué tristeza, menos ¿no? mal, ¿no? Entonces, claro, no puedes decir que eres exactamente igual porque eres de tipo A de sangre a los 5 años, que a los 20, que a los 50. Pero bueno, Luis, aquí de momento ha habido muchos checks. Sí, de momento. Vamos a seguir con el tipo B. Todavía tardamos un grupo más en llegar al de Laura. El tipo B es el espíritu libre o individualista. En japonés, el Ryogi Shitsu. Exacto, Ryogi Shitsu. Y claro, espíritu libre, individualista en la sociedad japonesa tiene su guasa, porque claro, la sociedad japonesa se supone que valora la conformidad, con lo que se considera que el tipo B, que un 20% de la población más o menos, es el rebelde. Esto significa que son los más creativos, pero también los más difíciles de comprender. Exactamente. De todas maneras, las almas libres. Sí, de todas maneras también hay que decir que aunque de puertas hacia afuera, ¿no? Esa romantización que hay de la sociedad japonesa, se dice que se valora mucho la conformidad y el grupo, es verdad que existe, porque las empresas, sobre todo las que son tradicionales japonesas, sí que exigen mucho este tipo de conformidad para no desviarse de ciertas cosas, pero yo siempre he dicho que los japoneses son más individualistas de lo que parece. Sí, pero no, yo creo que no van los tiros tanto por aquí. Quizá Estoy muy de acuerdo contigo, pero creo que aquí va para eso, sobre todo personas muy creativas, personas muy curiosas, muy apasionadas con, pues eso, sus hobbies o hasta ciertos trabajos, ¿no? Ese tipo de persona... Bueno, yo soy curioso y apasionado. Tú ya no estás aquí. Pero yo también tengo que ser B, entonces. No, tú ya estás fuera, tú eres A, se acabó. Tú eres la Pilar. No. No, pero es. ¿No? Yo creo que. La Virgen del Pilar. Exacto. Se fijan más, creo, en este tipo. Esas personas que dices, no. O sea, se han salido un poco del molde de la sociedad un poco típica, ¿no? Si estamos, por ejemplo, pensando en el salaryman típico. Pues pum, hay un salaryman. O sea, que ningún salaryman es tipo B. No, hombre, sí que hay, pero justamente hay algún salaryman que lleva una corbata con piñas bailando, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Pues probablemente, a lo mejor, podría ser una persona del grupo sanguíneo B, ¿no? Pero también, por ejemplo, se suele decir que si alguien tiene un entusiasmo contagioso por un hobby nuevo, probablemente sea un tipo B. Pero claro, ¿cuántos hobbies hay en los japoneses? Los que hacen las fotos a los trenes, los que van a ver bailar a las idols, los que hacen las figuritas de no sé qué. Si es que todo el mundo también es B. Entonces... Pero son personas que no les importa lo que piensen los demás. Ellos innovan, son directos. Digamos que no siguen las reglas a rajatabla tanto como a lo mejor podrían seguir los del grupo A, que eran más pensando en el bien del grupo, ¿no? Pero seguir las entiendo normas. que todo esto que me estás diciendo de ser directos, innovadores, apasionados, esto es bueno, pero claro, ¿y lo malo qué? Bueno, tienen fama de ser egoístas, ¿vale?
e impredecibles. Bueno, eso es lógico, que sean impredecibles, porque al final... Son creativos, se exactamente, supone. si tú no sigues las normas, pues es muy difícil saber por dónde vas a salir, ¿no? Ser egoístas, bueno, va un poco también con el tema de el entusiasmo de un hobby nuevo, entonces van directos a lo que les da placer a ellos, ¿no? A lo que ellos quieren. Egoístas, impredecibles. Se dice también que van un poco a su propio ritmo, sin importarles si el resto de personas les sigue o se quedan atrás. Vale, entiendo. Es como eso de egoísta, ¿no? Vale. Realmente. ¿Y temas amorosos, qué se dice de esta gente? Bueno, dicen que en el amor pues son almas libres, lo que tú decías, ¿no? El espíritu libre, almas libres. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que están menos comprometidos al final. Un picha brava al final. Vale. Yo creo. Oye, ¿por qué siempre lo pones en el punto masculino? ¿Y las mujeres que sean de tipo B, qué? La mujer libre también, una mujer libre, un hombre libre. Los dos libres, pues que son, digamos que como si los vuestra taxis. Pareja es un tipo B... si ya una pareja abierta, ¿no? Comprometido bien, si no, cuidado, exacto, ¿no? Según la sangre, ¿eh? Vale, ese según sería la sangre. el tipo B, ¿vale? Bueno, vamos ahora a tu tipo, Laura, Yes. el tipo 0. Exactamente. El tipo 0, supuestamente un 30% de la población. Es curioso, hay menos, o sea, hay más ceros que Bs. Sí, hay más ceros que Bs. Yo pensaba que era al revés, pero... Exactamente. ¿No? Y el tipo 0 Venga, va, dime cosas positivas es sobre el mí. Orakana, que es el guerrero optimista, que dices, madre mía, esto suena tela. ¿Y cómo se considera el tipo 0 en Japón? Pues se le ve como el líder natural. Líder natural. No soy muy líder yo, pero bueno, vale. Son personas de corazón grande, que esto sí, yo diría, y una energía arrolladora que tiende a atraer a los demás. Oye, me gusta eso. A ver, corazón grande sí, Laura, yo te lo tengo que reconocer. ¿Energía no tengo? Pero energía que tiende a atraer, yo creo que no tanto, porque tú te gusta ir un poco por detrás. Pero eso es otra historia, eso es lo que a mí me gusta. Pero a ver, no temas lo que positivos, además de un tipo 0, yo te voy a contar y tú me vas diciendo, venga. ¿vale? Son extrovertidos. No mucho. Exacto. Son ambiciosos. Sí. Tienen una piel muy dura ante la crítica. Bastante. Es decir, que te resbala todo. Básicamente. Y más con los años. Y más con los años, exacto. Se recuperan rápido de los fracasos. Sí. Y tienen una gran confianza en sí mismos. Bueno, bastante, sí. Y mantienen el ánimo alto dentro del grupo de amigos. Bueno, lo intento, la verdad que con mis amigos yo intento siempre ser ahí un poco cheerleader, ¿sí? Bueno, pues oye, líder, también. Líder, justo, o sea, tú lo has dicho. No. Vale, que es la del líder del cheer, pero... Del cheer, pero bueno, pues soy un líder, es un tipo de líder, ¿no? Oye, me ha gustado, no hay negativos seguro, no puede tener negativos este tipo de sangre. A ver, como en todo, pues siempre hay negativos, porque si no, no habría yin y yang, la sociedad estaría bueno, desequilibrada. ¿te estás poniendo intensito? Me estoy poniendo intensito. Evidentemente, el tipo 0 también tiene su parte negativa. Lo digo por los que estéis ahí al otro lado, que seáis tipo 0. La confianza esta que hemos dicho que tienen, que evidentemente es algo muy positivo, pero llevado al extremo puede rozar la arrogancia. ¿vale? Es verdad. Sin embargo, a veces además son descuidados con los detalles pequeños. Absolutamente es decir, sí. Lo opuesto al tipo Total. A. Por ejemplo, esos cajones que se abren para sacar tenedores o cucharas y que luego no se cierran. ¿No? ¿Tu madre también es tipo A? Digo, ¿tipo 0? Pues no lo sé. No sé Habría qué que tipo. preguntarle. Mami, a ver si me dices qué tipo de sangre eres. Y a veces pueden parecer insensibles o demasiado competitivos. No creo, ¿no? Esto es raro, porque, por ejemplo, ¿no? Lo de ser competitivo a veces me lo decís a mí. Sí, tú eres muy competitivo. Claro, ¿no? Entonces, mucho. A menudo empiezan muchas cosas con entusiasmo, pero les cuesta terminarlas. No. Que esto es algo, por ejemplo, que a veces a mí me ocurre porque me gusta empezar muchos proyectos diferentes y claro, pues hay veces que es que tienes tantos que no puedes terminarlos todos. Fíjate que las cosas negativas no... Y no es por querer aquí ser, no, pero como que no me encajan mucho. No, yo no me considero muy arrogante, sinceramente. No creo que sea un... Bueno, tú estás haciendo así con la cabeza, ¿sí? ¿Tú consideras que soy arrogante? Yo creo que no. Fíjate, yo porque me he sí acostumbrado. Que lo de descuidado con detalles pequeños es verdad. Y eso lo digo a veces, muchas veces, de... es igual, es una tontería esto, déjalo, ¿no? Yo me fijo más en un poco lo grande, que sí que esté todo bien, pero a veces lo pequeño es verdad que paso bastante. Claro. Eso sí, insensible...
no creo que lo sea, pero bueno, a lo mejor. Pero competitiva, desde luego, yo no lo soy. Desde luego que no. Bueno, lo dejamos ahí, sabéis, contadnos cómo os encaja esto con vosotros. Y vamos al tipo AB. Evidentemente el tipo AB, mi padre era tipo AB, es el grupo más raro, apenas un 10% en Japón, y de hecho, pues en Japón se le considera el enigmático dual, el Niyu Jinkaku. Es evidente, ¿no? Es un tipo raro, tiene tanto antígenos A como B, pues eso, dual, enigmático. Sí, pero es que encima A y B son dos tipos de sangre muy distintos o con cualidades muy diferentes, ¿no? Claro, porque la A hemos dicho es como muy eficiente, mucha atención al detalle, y el B es el rebelde y un poco más creativo y demás. Entonces el AB, a ver, venga. Pues el AB, en lo positivo, son personas diplomáticas y analíticas. Diplomáticas y analíticas. Bueno, tu padre analítico, desde luego. Desde luego que diplomático, bueno, pues a ver, tampoco lo he visto en situaciones donde la diplomacia fuera importante, así que no lo sé. Tiene una capacidad asombrosa, según se dice, para ver los dos lados de un argumento y mantener la calma. Es decir, mi padre aquí no, porque a veces cuando se enfadaba, se enfadaba. Se les considera inteligentes, ahí mi padre sí, artísticos no, y con un gusto muy refinado. Tu padre yo creo que tiraba más a A que a B, yo ¿no? creo Con que lo sí. cual el AB estaba un poco descompensado. Yo creo que sí, totalmente, ¿no? O sea, entonces inteligentes, artísticos y con un gusto muy refinado, y luego tienen la parte un poco analítica y de diplomacia y demás. ¿Vale? El hecho de que tengas dos grupos que son muy contradictorios hace que en la parte negativa se diga que pueden tener como un poco de personalidad doble en el sentido, o sea, no en el sentido de un Géminis, quizás, ¿no? Ya uniendo esto Madre con el horóscopo, mía, es que estás perdido ya, con el horóscopo occidental, sino que pueden parecer distantes, fríos o excesivamente críticos. Y claro, para muchos japoneses, cuando tú les dices, pues yo soy AB, pues les resulta en esa gente, así ya de primeras, un misterio, ¿no? Porque dice, en un momento están integrados aquí en el grupo, pero al siguiente necesitan una soledad absoluta. Que si lo piensas, Laura, es que gran parte de la población es así, es AB, porque a todos nos gusta. Realmente no, es un 10% solo. Claro, pero a todos nos gusta, ya. ¿no? Tener amistades y momentos en los que estemos con gente y pasarlo bien, pero evidentemente creo yo que todos necesitamos también nuestros momentos un poco con nosotros mismos. Esto es curioso porque ahora veremos realmente el impacto en la vida cotidiana de los grupos sanguíneos es evidente, y lo vamos a ver en lugares donde nunca se lo espera, y esta reflexión que tú estás haciendo se hace a menudo, hablando, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a Arashi, hay uno de los integrantes que es AB, ¿no? Anda. Y se ve como un poco el raro, el misterioso y demás. ¿Quién es ¿no? AB? Creo que es Aiba, justamente, que no le encaja es nada, rarillo, no sé. Pero bueno, sí tiene esa parte más creativa y demás. Pero bueno, el impacto, ¿no? A lo que quería llegar. Por ejemplo, lógicamente en aplicaciones estas de, bueno, citas, vamos a llamarlo, aplicaciones de, ¿cómo lo llamamos a esto? Pues estilo Tinder, que yo creo que todo el mundo lo conoce. Sí, básicamente, ¿no? En estas aplicaciones o en servicios un poco hasta más serios, entre de buscar comillas, pareja, ¿no? De buscar pareja, que en Japón hay algunos servicios que están pensados no para encontrar compañía, sino para encontrar a alguien con quien casarte, ¿no? Como que tenga un poco la misma visión que tú. El tipo de sangre es un filtro igual de importante como puede ser la edad, por ejemplo, ¿no? El rango de edades o hasta la profesión. Cuando has dicho ¿no? el rango de edades y has hecho así con las manos como un gesto de longitud, ¿te estabas refiriendo a la edad o a otras medidas? Luis, por favor. Entonces, combinaciones... No, hombre, es que yo creo que también sería un filtro interesante. De verdad. Entonces, combinaciones así poco clásicas, tendríamos, por ejemplo, AA, es una pareja, ¿vale? Muy estable, pero imagínate, dos Luises juntos, muy estresados ahí por las reglas, ¿eh? Pero... No sé si lo veo. Luego, mira, la pareja A y 0, o en Japón a veces lo llaman O directamente para ponerlo todo en letras, AO es la pareja ideal. Dice que O lidera y A organiza. Oh, mira. Fíjate, oye, como me gusta. nosotros. Luego, BB dice que es un caos creativo, también un poco una guerra de egos, porque ¿no? Lo que decíamos, es esos rebeldes, esa creatividad tiene que salir por algún sitio. Y luego BO
o cero, sería una relación divertida, pero con falta de estructura. Vale. Entonces, sí, claro, si lo tú puedo dices, entender. yo soy A y ¿no? A lo mejor dices, Pero mira, aquí no están todas las parejas posibles. no, estas son como las más clásicas. Vale. ¿Vale? Las que a veces la gente Las otras dice, son demasiado raras ya, ¿no? Sí, se ve que cuesta un poquitito más. No me hagas preguntas. Ya bastante investigado de todo esto porque no Sí, a mí tenía me mucha explota la idea, cabeza ¿eh? también, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Justamente en estos filtros, tú a lo mejor eres grupo A y dices, pues mira, yo no quiero otra persona del grupo A porque no, yo quiero una persona o una persona B o lo que Vale. sea, ¿no? Y ya pones Claro, ahí filtros. ya lo filtras. Lo que es Vale. curioso de todas maneras es que en ciertos juegos online Sí. y esto, en Japón, al inicio de las partidas se puede escoger, no digo en todos, ¿no? Pero a veces cuando tú tienes que llevar un personaje y tienes que decidir, pues como si fuera un juego de rol, ¿no? ¿Cuáles son Exacto. las estadísticas de ese personaje para interactuar con el juego? Que el director de juego te va a plantear, pues escoger un tipo de sangre u otro puede alterar las estadísticas con las que empiezas ese juego. Luego, evidentemente, a medida que vas ganando puntos de experiencia, pues tú los gastas como quieras en mejorar tus estadísticas, pero para empezar, el grupo sanguíneo te define en un poquito. Totalmente. De hecho, miran, en videojuegos o hasta en animes, ¿no? En mangas, al final los personajes del grupo A, ¿no? Con sangre del tipo A, pues dicen que son los que tienen como el código de honor así más estricto y que llevan un poco casi el peso del mundo, ¿no? Encima de sus hombros. Por ejemplo, Sailor Mercury. En Ajá. Sailor Moon es tipo A, ¿no? Inteligente, analítica, siempre preocupada por el bienestar del grupo, ¿no? Por todo el grupo. Bueno, yo creo que está tan arraigado en tiempos modernos esto del grupo sanguíneo en Japón que cuando tú eres un creador, pues por ejemplo, pues eso, de videojuegos o de manga, anime y demás, el marcar a tus personajes con un tipo de sangre u otro te ayuda a darle un perfil, ¿no? Totalmente. Es decir, lo hace quizás más fácil porque dices, vale, quiero hacer que este personaje sea exactamente tal cual es el estereotipo del grupo A, en este caso Es que un tú me has poco dicho. casi un atajo, ¿no? O Claro. dar la información sin darla directamente. Entonces el público, claro, los japoneses están tan metidos en cómo son al final las personas del grupo A, del grupo, ¿no? Que tú como público, tú lees, ¿no? Y en la ficha del personaje, igual que sale la altura o el peso, va a salir el grupo sanguíneo. Con de lo cual ese tú como personaje. lector, tú ya sabes cómo va a ser ese personaje. Exactamente. Lo que pasa que me parece, lo que tú has dicho me parece la palabra, me parece fantástica, atajo, pero creo que en este caso, para mí, es negativo. Porque una de las cosas que yo valoro, ¿no? Cuando leo un libro o cuando veo algo, es ir formándome la opinión a medida que ese personaje o ese personaje va interactuando y le voy viendo y voy diciendo, vale, es de esta manera, es de esta otra, ¿no? No quiero saber cómo es de antemano cuando todavía no sé nada de ese personaje y sobre todo lo que no quiero es, igual que decíamos antes que pasa en la vida real, ¿no? Que todos cambiamos y vamos evolucionando. Yo espero también, si quiero que el libro o el videojuego o lo que sea me impacte más, quiero que esos personajes evidentemente se vean afectados por lo que les rodea, que cambien, que evolucionen, que crezcan, mientras que si ya me estás diciendo, es que este personaje es grupo sanguíneo A, va a ser siempre de un mismo tipo a lo largo de toda la saga. Bueno, sí, lo que pasa es que luego entra en juego con qué otros personajes se relaciona, qué tipo de sangre tienen esos personajes, y ahí al final todos impactamos, ¿no? Nos impactamos los unos a los otros. Digamos que te puedes equilibrar o puedes hacer que salgan fuegos artificiales, ¿no? Justamente. Ya. Me refiero, al final es hacer una pequeña, porque fíjate lo que hemos dicho y nos hemos estado aquí un ratito hablando de los 4 grupos sanguíneos, pero tampoco no hay mucho más, ¿no? Decimos 4 cositas así definitorias, claro, y ya está. Esto es exactamente lo mismo. Luego cada personaje tendrá su manera de ser, ¿no? Y sus cositas y pero ya aparte está. de Sailor Mercury, ¿hay alguien más que sea también grupo A? Así No que... sé si había Gohan, creo, justamente en Dragon Ball Z, que era Vale. como muy metódico, ¿no? Pues probablemente también, creo que también era A, ¿no? Luego, por ejemplo, tipo B... De todas maneras, antes de pasar al tipo B, ¿no? Cuando hay un personaje que suele llevar gafas o
o es delegado de clase o se preocupa por las reglas, casi siempre va a ser de tipo A. Es verdad, lo de las gafas. ¿Por qué es lo de las gafas? Supongo que porque es la imagen de alguien que estudia mucho, claro. ¿no? Exacto, puede ser. Sí, es verdad. Y delegado, totalmente. Fíjate, bueno, yo fui delegado. Pero eso es lo curioso, de clase. porque en teoría dicen que el O, ¿no? El 0 es el líder. Y en cambio, el delegado final es el líder, ¿no? Bueno, sí, yo pero fui supongo delegado que, claro, de es escuela. Delegado en el sentido de que te gusta seguir las reglas, hacer las cosas bien hechas, ¿no? Ese tipo de cosas. Tú sabes que yo fui delegado de toda mi escuela de telecomunicación. Lo has dicho 4 veces Sí, ya. sí, pero para que se entienda que no era de mi clase, ¿eh? Era de toda la ¿Veis? La arrogancia que se supone que tiene el grupo 0O, yo creo que la vamos a poner al grupo A. Porque me lo has pegado, Laura. Encima. Porque llevo muchos años contigo. Ay, mira, me parto. Bueno, tipo B, a ver, en este tipo de... Bueno, hemos dicho que los B van un poco a su aire, ¿no? Son esos rebeldes. En los mangas, animes, videojuegos, vamos a ver que es el típico personaje que desespera un poco al resto, ¿no? Quizá Naruto. Naruto es un B, ¿no? Por excelencia. Muy ruidoso, muy creativo, súper impredecible. Sí que tiene un talento natural, ¿no? Que al final no depende de esa disciplina más rígida del tipo A, sino él es libre. Luego quizá también Luffy de One Piece, también nos encajaría aquí, claro. ¿no? Bueno, claro, un desprecio por jerarquías, ¿no? Es tremendo. Sí. Bueno, al final es un rasgo clásico de este grupo. Lo curioso no es que se considera que cuando el personaje come mucho, grita los ataques y sigue su instinto por encima de la lógica, es un tipo B. Okay. Yo en la vida real, yo no voy atacando a nadie, entonces gritar no grito, ¿no? Pero me gusta comer mucho. Pero no, tú eres tipo A, clarísimamente. Clarísimamente. Luego el tipo O en Japón, tipo 0, ¿no? Que decíamos que era un poco es el líder, que yo ahí como que a mí no me encaja, no estoy de acuerdo. Desde luego que no, dice que son, al final los personajes de este tipo son guerreros con una voluntad de hierro que inspiran a los demás. Por ejemplo, yo creo que Goku de Dragon Ball es tipo O. Exacto, ¿no? Yo cuando veía Dragon Ball y veía a Goku digo, Laura, es que esta es igualito, Goku. No te digo. Qué cabrón. Ay, perdón. Es optimismo, ¿no? El deseo constante de superación, la capacidad de hacer amigos, ¿no? Manera tan extrovertida de ser, probablemente son, ¿no? Características de este grupo O0. Luego en Sailor Moon, Usagi, ¿no? También es grupo 0, si no recuerdo mal. Sí. Y, claro, mucho carisma, ¿no? La capacidad de unir a todas las guerreras, exacto. Aunque sea un poco descuidada. Bueno, esa cosa de. Pero de ves, no a mí esto me parece detalles. demasiado in your face, ¿no? Es como, es la que une al resto de las guerreras, entonces tipo 0. Es como un poquito menos cliché, ¿no? Porque es claro, es lo que se considera en Japón y lo sé, pero me refiero que es plantear las cosas de una manera demasiado evidente. De hecho, los personajes de manga, anime, videojuegos, los que tienen así una confianza ciega en la victoria, van a ser siempre, ¿no? del grupo O0. Y luego también los que tienen un corazón supuestamente muy generoso que perdona fácilmente. Y yo he de decir que esta característica la tendrán los personajes del grupo 0O, pero yo no. Porque yo tú siempre dices ni olvido ni perdón. Yo ni olvido ni perdón, no soy un poco rencorosa. Lo he de reconocer y ya está. Madre mía, Laura. O sea, yo no sé si esto va a ser interesante para los japonistas. Yo creo que sí, porque No, lo digo porque me refiero, les estamos contando cómo son los grupos, pero nos estamos desnudando demasiado aquí. Bueno, pero es divertido, porque al final yo creo que también está bien. Uno es consciente de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles. Lógicamente, yo digo aquí, me río y digo ni olvido ni perdono, pero lógicamente en mi vida he perdonado y he olvidado muchísimo, ¿no? No tiene... Pero me refiero perdonado que sí igual sí, olvidado seguro que no. No. Bueno, tengo la cosa de que cuando me pasan cosas malas a veces las olvido para que no me hagan daño, ¿no? Es como, no porque sea muy bondadosa y quiera olvidar lo que ha pasado, sino básicamente para que a mí no me haga daño. Bueno, y el tipo AB en este tipo de manga, anime, videojuegos y demás, suele ser el genio distante o los antagonistas, pues un poquito, pues eso, refinados, porque si os acordáis decíamos que AB pues tenían un gusto importante, sí, tenían buen gusto. Entonces se suele reservar este grupo sanguíneo en este tipo de
de obras y de juegos para personajes que son muy inteligentes, que son complejos o con un aura de misterio que los hace parecer Total. de otro planeta Como casi. un poco, entre comillas, los raros, ¿no? O los que dices, no tengo muy claro realmente de qué va este personaje, ¿no? ¿Cómo es este personaje realmente? Por ejemplo, Sasuke Uchiha de Naruto es un tipo ave clavado, porque es frío, calculador, tiene una dualidad ahí constante y un talento que parece a otro nivel. Ok. Luego también sé que hay alguien, yo es que no he visto Mikasa, Ataque a los Titanes. de Ataque a los Titanes, que Exacto. tiene dicen, una calma exterior que es imperturbable, aunque internamente tiene una intensidad muy feroz. Ok. Al final yo creo que en el manga, en el anime, en los videojuegos, ese personaje que tiene ese toque como guay, ¿no? El cool, el que es... porque es como muy misterioso, muy extraño, ¿no? A veces el que tiene una cara pública de una manera y luego en privado es de otra manera, va a ser probablemente un ave, ¿no? Claro, y a veces... Aunque no siempre, ¿no? Pero porque hemos dicho que en algunos casos pueden ser personajes más o menos protagonistas, pero muchas veces puede ser eso, un antagonista. Sí. ¿Por qué? Porque justamente el darle esa parte de inteligencia, de complejidad, esa misterio, ayuda a hacer del antagonista de la historia un personaje más interesante. Mientras que si lo pones a veces en alguien que sale constantemente con el resto del grupo, como que complica un poco al autor a la hora de contar la historia. Aquí nos estamos, no riendo, ¿no? Pero lo estamos contando así, pues un poquito con cachondeo, digamos, ¿no? Con humor, pero ha habido casos en Japón de acoso por grupo sanguíneo, lo cual me parece bastante fuerte. Ha habido casos de supuesta discriminación en entrevistas de trabajo, donde en muchos casos se ha descartado a candidatos del tipo B por considerarlos, pues eso, demasiado rebeldes, ¿no? Demasiado que no iban a seguir las normas, demasiado difíciles de manejar. A ver, no me extraña teniendo en cuenta que en Japón se ha acosado a veces a gente también por sus familiares, ¿sabes? Sí, en Japón la verdad es que hay como muchos tipos de acoso, ¿no? Exacto. Los hara, del harassment en inglés, hay muchos tipos de acosos, pues hay un acoso justamente del grupo sanguíneo, ¿no? De hecho, niños incluso, ¿no? En el colegio, por el tipo de sangre también han sido acosados. A mí eso me flipa. Porque... De hecho, el gobierno ha intentado mitigar en tiempos recientes cualquier tipo de acoso, evidentemente no, pero que encima está basado en algo que no tiene una base científica, es que imagínate, ¿no? Pero a mí eso me flipa, porque, por ejemplo, tú no aquí... No estoy diciendo que, verías... si tuvieras base científica estaría bien acosar, ¿eh? No, ya. O sea... Pero tú aquí no hay acoso de, eres Géminis, o eres Leo, o eres... Yo qué sé, no tengo ni idea de las características de cada uno de ellos, ¿eh? Pero con lo cual ya no soy amiga tuya, ¿no? Me parece bastante... Pero es un indicador al final... de lo popular que es. Exacto. Esto, ¿no? Pero bueno, quizás habría también que... Porque yo estaba pensando, ¿no? En el punto de vista del marketing, por ejemplo, existen bebidas, sales de baño y muchas cosas que están diseñadas para supuestamente calmar o activar cada tipo de sangre. Sí, que a mí eso me hace gracia porque, claro, tienes que sacar al menos como 4 subproductos, aunque sea el mismo, simplemente le pones un packaging diferente, lo vendes de manera diferente, pero supuestamente, ¿no? Oye, esto es bueno para los del grupo A, como vais muy estresados porque las reglas son lo más importante para vosotros y sois así, pues tienes esto perfecto para relajarte al final del día. Claro, pero digo que aquí también hay esa cosa que a veces hemos dicho de Japón, ¿no? Que es un país muy consumista, o lo que hablábamos con la cultura kawaii, que surge como algo contracultural, si se quiere, y que acaba convirtiéndose en algo tan extendido que ya es una máquina de hacer dinero brutal. Pues esto, al final, lo mismo. Alguien ha visto que aquí hay negocio porque es muy popular, pues dice, pues vamos a sacarlo totalmente. Y de hecho, en Japón, además, a veces lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos comentado quizás en directos o en algunos otros lugares, ¿no? Los puntos estos de adivinación que existen en Japón. Deberíamos hacer un episodio de Deberíamos hacer un episodio, que es algo
mucho más popular, porque casi en Occidente, ¿no? Estoy pensando en España, pues depende de cómo tú dices, pues mira, aquí la gitana, ¿no? Que hay al lado de la catedral, yo qué sé, pues me lee la mano, ¿no? La línea de la mano, a lo mejor. Sí, o hay a veces te dan esos papelitos, ¿no? Que te dicen magia negra o te Sí, hacen, ¿no? Cosas de estas, pero pero es está todo mucho más menos. escondido. Exacto, ¿no? No está tan a la vista, no tienen locales a veces en centros No, comerciales. es que es brutal en Japón. De esto, mira, vamos a hacer un episodio de esto en algún momento, porque en Japón es muy fácil que os encontréis en cualquier calle, en centros Es que comerciales, a mí esto me con sorprende. su localito y tienen ahí pues para leerte las manos o para echarte las cartas o para echarte las piedrecitas esas, como se digan. Sí, No sí. tengo ni idea de este tipo de cosas. Es súper, súper, súper popular y Por creo eso que al digo que no final... me extraña que existan empresas que hayan sacado productos también que vayan destinados un poco a, bueno, pues a hacer cosas relacionadas con la sangre en este Es caso. que realmente en Japón hay mucho interés. Hay como mucha superstición. Sí, o sea, las creencias sin base científica, o sea, probablemente los japoneses, si lo piensan, dicen, ya sé que no tiene base científica, pero Pero, les genera mucho claro, pero interés. esto es como, por ejemplo, lo que a veces encuentras cuando vas a santuarios, que te encuentras los años que son Sí, buenos, que son exacto. malos, o, por ejemplo, los propios japoneses cuando van a hacer una boda, pues investigan también, ¿no? Con la geomancia y El con no sé qué, el almanaque para almanaque y ver. todo esto, pues cuáles son las fechas correctas. Es decir, existen una serie de supersticiones, ¿no? Y al final esto de los grupos sanguíneos Es una es un más. poco también, claro, porque es algo sin base científica, pero que como piensan que los define y eso les puede afectar en su día a día, ya sea a la hora de buscar trabajo, ya sea a la hora de buscar pareja, pues hay maneras, en teoría, de calmar esos atributos para estar mejor preparado para lo que sea que te venga. Al final yo creo que esto, como todo el tema esta de creencias y demás, básicamente es un poco la respuesta a la gran pregunta humana, ¿no? De entendernos y de clasificar de alguna manera lo invisible, casi casi lo inclasificable, ¿no? Totalmente. ¿Por qué uno es como es? ¿No? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Hay algo innato en ti Pero fíjate, o yo es todo creo, educación? que esto Si es innato, encaja, ¿qué es lo claro, pero yo creo innato? que esto encaja más en Japón porque decimos, ¿no? Que en Japón, aunque no son extraterrestres, siempre lo decimos, ¿no? Al final todos somos seres humanos y más o menos tenemos, aunque nuestra base cultural sea diferente, pero tenemos los mismos impulsos y nos gustan las mismas cosas. Pero claro, la sociedad como conjunto, sobre todo esas empresas tradicionales típicamente japonesas donde trabajan los salaryman, la etiqueta está muy marcada. Luego el propio país, ¿no? El lenguaje formal, las ciertas barreras sociales, esto. Entonces, hay muchas cosas que están implementadas en el día a día de los japoneses que hace que sea difícil mostrar los sentimientos o mostrar un poco cómo eres. Entonces, en un caso así, el grupo sanguíneo es una manera muy fácil de obtener información de alguien Mm. cuando es tan difícil conocerlo o es tan difícil rascar esa superficie. Sí, sí, porque hablamos, por ejemplo, bueno, la dualidad esta del honne, tatemae honne, ¿no? El honne, los sentimientos de verdad, el tatemae un poco la careta, ¿no? La fachada que tú pones. Sí, pero esto, aunque a ellos les guste darle nombre, lo tenemos absolutamente todos. Esto ocurre en todo el mundo. Totalmente sí. De hecho, hace 2 semanas di una masterclass de protocolo japonés en la universidad en Barcelona y era una de las cosas que hablábamos. Todos, absolutamente todos. Uno no te comportas igual con tus amigos, que Exacto. con tu familia, que con tus compañeros de trabajo, que en un evento, lógicamente. Pero en el caso japonés, tú mismo lo has dicho, hay como mucha estructura, Exacto. muchísima más de la que podemos tener quizá en Totalmente. Occidente, ¿no? Y yo eso, creo que por eso este tipo claro, de cosas como el grupo sanguíneo ayuda a reducir esa fricción social porque te permite saber o creer que sabes cómo son las personas y cómo interactuar con ellas, porque dices, vale, si esta persona es de tipo B, sé que tengo que ser de esta cuidado otra que es el manera. rebelde. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cambio también mi manera de acercarme y todo esto. ¿Por qué? Porque si no es muy difícil conocer, porque es eso, es todo muy jerarquizado, todo muy, muy estricto, ¿no? Entonces yo creo que Luego, por eso es tan popular. luego también es un poco una manera perfecta de romper el hielo. Yo esto recuerdo cuando vivía en Japón, era de las primeras preguntas que me hacían, el tipo de sangre. Y de hecho, la primera vez que fui a Japón yo no sabía qué tipo de sangre tenía.
Y era yo que no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cómo puedes no saberlo? ¿No? Pero es una manera como muy de romper el hielo, ¿no? Y de alguna manera sacar información de esa persona, como tú decías, ¿no? Ya tengo cierta información de cómo es, sin tener que preguntarle directamente ciertas cosas, ¿no? Lógicamente no te van a hacer, acabas de conocer a alguien, no te van a hacer una entrevista de cómo responderías si alguien deja un cajón medio abierto en la ¿Verdadero cocina. o falso? Exacto, eso en la primera vez que hablas con alguien, pues no Te lo hacen puedes un perfil hacer, ¿no? psicológico ahí. Pero en cambio, si tú preguntas qué tipo de sangre tienes y tú contestas A, Ya dices, sabes un vale, montón de ¿no? cosas. Se supone que es de esta manera, ¿no? O a veces también está la cosa de la ¿cómo se dice esto? Esto tiene un nombre. Cuando te dan una respuesta que como que justifica o da base a cosas que tú pensabas, ¿no? Por Claro. ejemplo, eres A, por eso eres tan metódico, por eso eres tan considerado. Bueno, por eso... es lo bueno de todas estas cosas que pasa exactamente igual que con los horóscopos. Absolutamente. Los horóscopos, ¿no? Te dicen, como decíamos cuando hablábamos del horóscopo chino-japonés, dicen ciertas características y tú dices, claro, es verdad. Y todo lo que sea que dicen que no se acerca dices, a cómo esto tú no eres. Bueno, esto no le doy tanta esto no me importancia, encaja, pero ¿no? lo que sí que encaja dices, claro, es que por eso, claro. Exacto. Eres así por esto. Exacto, total. Y lo bueno que tiene también los grupos sanguíneos en el caso de Japón es que solo son 4 categorías. Exacto. Es relativamente fácil acordarse. Sí, porque aquí además no hay RHs en las categorías. O sea, no hay diferencias entre una positivo y una negativo. ¿no? O sea, los AES son todos iguales, se supone. A lo mejor los hay, pero ya es un punto que la gran mayoría de la gente no le da importancia, ¿no? A eso, no tengo ni idea, ¿eh? Pero claro, tú cuando piensas en el horóscopo, por ejemplo, o hasta en el zodiaco japonés, pues claro, ahí son 12, ¿no? El horóscopo, ¿cuántos son? También 12. Es mucho. Yo no me acuerdo de cómo son, ¿no? Las características básicas de cada animal del zodiaco, de nuestro horóscopo. Bueno, los escorpios sois cabezotas. Bueno, déjame. El terco eras tú, ¿eh? Eras tú. Pero bueno, a lo que me refiero que en este caso, mira, nosotros acabamos de grabar el podcast y lo tengo más o menos claro. Me ha quedado más o menos claro cómo son cada uno. Sí, de evidentemente, los tipos al ser sanguíneos. solo 4 y ser cajones, digamos, tan marcados, ayuda a que sea muy fácil de identificar y de que sea fácil también de mantener en la cabeza. Claro, entonces yo ahora ya te voy a mirar de otra manera. Ahora ya veo solo grupo sanguíneo A. Cuando te miro a ti, veo grupo sanguíneo A. O sea, que al final Drácula eres tú. Probablemente. Porque solo te importa la sangre. Probablemente, ¿no? Pero es eso, son solo 4 categorías, gracias. No hace falta 12, que digo, ¿cuál es la diferencia entre Leo y Géminis? Mira, no lo sé. Yo qué sé, es que no me lo sé. Son demasiadas cosas. 4, bueno, pues lo puedo más o menos llevar bien, más o menos me voy a acordar. Bueno, pues hasta aquí el primer Japón a fondo Lite. Lite. Espero que os haya gustado, pero sobre todo, quería hacer este final porque quería recordaros que nos contéis cosas de vuestro grupo sanguíneo, que nos digáis si encaja o no con lo que vosotros sabéis de vosotros mismos y así vamos viendo a ver hasta qué punto esto funciona o no. Sí, porque cuando hicimos el episodio del Zodiaco, luego nos escribisteis un montón. Un montón, fue muy Discord divertido. También, y fue súper divertido ir viendo, ¿no? Y nos reíamos un poco de, esto negativo... Esto no. Esto todo el mundo no, ¿sabes? Las cosas negativas no. Está divertido. Así que contadnos un poco qué grupo sanguíneo sois. Bueno, si lo sabéis, porque a veces ¿no? Hay gente puede que no. Que no. Yo me enteré dando sangre, de hecho, creo, la primera vez cuando di sangre, entonces en el informe ya me salía el grupo sanguíneo y dije, mira, pues sé que soy 0 positivo, creo que soy, sí. Muy bien. Aquí somos los 2 positivos. Muy bien. Bueno, tú eres un poco, decían que el grupo A eran un poco pesimistas, un poco negativos. Bueno, Laura, vámonos. Venga, contadnos. Mátane.